Buenas tardes, vamos a continuar con los contenidos de historia. Ahorita vamos a ver Revolución Francesa. Ya anteriormente habíamos visto la enciclopedia y el Estado absolutista. También vimos la independencia de las 13 colonias. Este proceso de revolución lo podemos ver como una consecuencia del Estado absolutista. Para empezar vamos a ver las causas que lo propician. Para empezar, como ya les había dicho, tenemos un estado absolutista, como ustedes recordarán. También recordarán que les dije que Europa no existía como tal. Eran un conjunto de pequeños reinitos que poco a poco se iban unificando, tal como fue el caso de España y de Portugal, que fueron los dos primeros países europeos en unificarse. Lo mismo pasó con Francia, poco a poco se van unificando, se va formando un estado y se rigen bajo un estado absolutista. Entonces vamos a tener, como ya les dije, un estado absolutista. Primera causa. ¿Qué quiere decir esto? Es un gobierno donde únicamente está bajo el régimen del rey, quien tiene poder total, por eso es absolutista, y todas las decisiones las toma él. Es decir, los tres poderes que ya habíamos visto en formación cívica, que son ejecutivo, legislativo y judicial, se encuentran bajo el rey. Rey. ¿Qué otra causa motiva a esta independencia? A esta revolución. Vamos a tener también una situación de un pensamiento ilustrado. Recordarán ya esto del pensamiento ilustrado. Ven que había surgido este movimiento y va a haber diversos intelectuales que van a empezar a cuestionar el poder del rey. Van a cuestionar el por qué este individuo tiene que tener un poder total y no el poder se divide en otras personas. Entonces va a haber individuos que se van a oponer, ya más adelante los veremos. Pero surge este pensamiento ilustrado y se organizan algo que se llaman tertulias. Las tertulias son reuniones de intelectuales de aquella época que se reunían para discutir de política, de problemas económicos y todo lo referente al país. Entonces pues empiezan a discutir sobre el problema del rey, que tiene un poder total y que nadie se lo cuestiona. ¿Qué otra causa vamos a tener? Vamos a tener la independencia de las 13 colonias. Independencia. Recuerden que esas 13 colonias son lo que actualmente es Estados Unidos. ¿Por qué va a ser un factor? Va a ser un factor porque al momento de que estas colonias se independizan, van a formar una república. Entonces van a decir, ¿por qué Estados Unidos, un país nuevo, va a tener una república y va a tener una constitución? Y nosotros seguimos bajo un régimen autoritario del monarca. Entonces como que ya empiezan a tener ciertas cosas que no les cuadran. También van a dudar, por ejemplo, de la constitución, que en este caso no existe, en el gobierno francés no existe. Todo es a base del rey. El rey es quien establece los decretos. Ok, entonces vamos a tener este panorama general de las causas que motivaron. Vamos a tener otro factor que es más inmediato. Vamos a tener una crisis agrícola. Por estas fechas, más o menos por 1780, empieza a haber una crisis en el maíz. Hay plagas, hay sequías y hay poca producción de trigo. El trigo, que es un insumo indispensable en Europa, empieza a escasear y por lo tanto su precio empieza a aumentar. El chiste es que con lo que ganaba una persona en ese entonces no le alcanzaba para pagar. Entonces pues esta crisis agrícola va a ser como el detonante de todas las causas anteriores y va a iniciar este movimiento revolucionario por parte de los franceses. El motor del cambio pues va a ser justamente
modificar el estado absolutista. Ahora, vamos a explicar cómo estaba en este entonces el gobierno, o mejor dicho, la estratificación social. Creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero vale la pena resaltarlo. Para empezar, hay que entender que en este entonces no existen los derechos humanos, ni los derechos del hombre, ni los derechos del ciudadano, mucho menos los derechos de la mujer. Entonces, estamos bajo un sistema de privilegios. Ya muchas veces hemos hecho este esquema de pirámide, donde vemos quién está en la cima y quién está más abajo. Vamos a ver. En la cima, en la cúspide, pues obviamente tenemos al rey, ¿no? Que es el poder absoluto. Luego vamos a tener un primer estrato social, que es la nobleza, y todo este aparato burocrático, por así decirlo, que auxilia al rey a gobernar. Aristocracia. Aristocracia. Hay que entender que el rey no gobernaba solo. Un rey no va a poder gobernar todo un país. Entonces tenía que auxiliarse de un sistema político que le ayudara. Y este caso era la nobleza. Ellos, a la nobleza se le conoce como el primer estado. El primer estado. Posteriormente vamos a tener otro estrato social, que va a ser nada más ni nada menos que el clero. El clero. La iglesia, para que me entiendan. Este segundo estamento se le considera segundo estado. Y posteriormente vamos a tener todo esto de aquí va a formar otro estamento. Este tercer estamento, como su nombre lo dice, tercer estado, va a estar formado por la gente trabajadora, los burgueses, la gente que trabaja. Hay que entender algo. Este tercer estado, al igual que los de acá arriba, tiene sus niveles. Hay burgueses, por así decirlo, de clase alta, de clase media y de clase baja. Entonces va a haber algunos burgueses que, si al caso, tienen una pequeña tienda. Burgueses, entiéndanlo, para no complicarnos, no es sinónimo del todo, pero entendámoslo en este contexto como comerciante. Un comerciante. Aquel que tiene que vender algo para poder trabajar. Entonces va a haber pequeños burgueses, que son los vendedores de una tienda, como las tiendas de abarrotes. Va a haber burgueses intermedios, de clase intermedia, como por ejemplo las tiendas Neto, los Oxxos, cosas así. Y va a haber burgueses de clase alta, como lo que hoy en día serían los Walmart o los supermercados ya de mayor escala. Entonces, así es como está organizado este tercer estado. Y ahora, ¿qué es lo que los hace diferentes? Este tercer estado va a tener que trabajar. Ellos trabajan y obviamente quien trabaja genera impuestos. Cuando una persona trabaja paga impuestos. Ellos dan impuestos. Mientras que estos dos estados previos, junto con el rey, ellos no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque son la clase privilegiada. Ellos no trabajan. Ellos son mantenidos de la clase trabajadora. Entonces, de hecho en esta época, el hecho de trabajar era mal visto. El que tenía que trabajar era el pobre, el que no era privilegiado. Pues obviamente, como la clase burguesa pagaba los impuestos, no querían que el rey les aumentara todavía más los precios. Entonces como que algo no les cuadra, como por qué nosotros tenemos que trabajar y los de allá simplemente se dedican a gobernar. Entonces así va a estar el contexto, la estratificación social. Apréndanse bien esos tres estados, generalmente se les pregunta en el examen. Muy bien, pues ahora vamos a entrar de lleno al ámbito ya de la guerra, las diferentes etapas que va a tener. Bueno, entonces
La Revolución Francesa es un proceso bastante complicado, bastante revuelto, y voy a tratar de ser lo más sintético posible para evitar, además, que se llenen de datos que no necesitan para su examen. Lo primero, el primer suceso, por así decirlo, es la reunión de los Estados Generales. Así se llama. Reunión de Estados Generales. ¿Cuáles son estos Estados Generales? Son los que ya les mencioné anteriormente. Primer estado, segundo estado, tercer estado. Esto va a pasar el 5 de mayo. 5 de mayo de 1789. Ahora les voy a leer lo que según su guía dice. Dice: reunidos nuevamente los diputados de las clases sociales de Francia, se declararon en asamblea constituyente y empezaron a elaborar una constitución, mientras que Luis XVI es el rey que en ese entonces gobernaba Francia. Llamaba a tropas extranjeras y las situaba cerca de París y de Versalles con la finalidad de dar un golpe de estado que terminara con la constituyente y saqueara la capital del reino. Diputados de la Asamblea Constituyente le dijeron al rey que se retirara sus tropas mercenarias que había llevado a Francia. Pero Luis XVI no quiso escuchar las peticiones de algunos franceses y eso provocó el disgusto del pueblo parisino, el cual se levantó en armas, originando la Revolución Francesa de 1789. Ahora, vamos a explicar esto que les acabo de decir. Para empezar, el término de golpe de estado no es muy preciso que digamos. ¿Por qué? Porque, pues, si hablamos en términos estrictos, el estado era el rey, el monarca, que en este caso es Luis XVI. Pero, bueno, Luis XVI, quien ya les dije que era el rey en ese entonces, como que sí empieza a tener desconfianza por esta organización en que se busca hacer. ¿Qué es lo que se busca en estos estados generales? Se busca que este poder, el poder que tiene Luis XVI, ya no sea absoluto, que él tenga que rendirle cuentas a una constitución. Es decir, el rey ya no va a ser el escalón supremo, ahora va a haber una constitución por encima que va a regular sus acciones, va a decir lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Esa es la propuesta del tercer estado. Básicamente, pues el rey Luis XVI no va a aceptar esta propuesta por parte del tercer estado porque siempre ha tenido poder total. Pues obviamente va a empezar la Revolución Francesa. Un acontecimiento que marca el inicio de esta gran revolución es la toma de la Bastilla. Toma de la Bastilla. ¿Qué es este acontecimiento? La toma de la Bastilla ocurre cuando las tropas del tercer estado, de la clase trabajadora, se levantan en armas, van a este lugar que se llama la Bastilla, que era una prisión y una armería, ahí se almacenaban las armas, liberan a los prisioneros y toman las armas para levantarse en contra del gobierno de Luis XVI. Básicamente eso es lo que ocurre. Posteriormente a esto, ya para ok, vamos a borrarle aquí para explicarles lo siguiente. Bueno, antes hay que aclarar algo. Esto ocurre ya cuando se toma la Bastilla. Previo a esta toma de la Bastilla, se organizó una reunión, que es donde estaba Luis XVI, y se elabora, el tercer estado organiza esta constitución. Primero fue la reunión de estados generales, y ya después viene la toma de la Bastilla. No vayan a confundir estos sucesos.
La toma de la Bastilla, les voy a anotar la fecha que viene aquí en su guía, que fue cuando inició la Revolución Francesa. Fue en 1789. 1789. Y fue el día 14 de julio. Entonces, comparen sus fechas. Todo inicia el 5 de mayo. Aquí ya vamos avanzando en el tiempo. Y aquí ya es el 14 de julio. Vamos con el siguiente encuentro.